Vamos a pedirle al Señor su ayuda, ¿sí? Señor, otra vez venimos delante de ti buscando tu gracia. Señor, la necesitamos tanto. Por favor, Señor, ayúdanos a no actuar con insensatez. A que nosotros, Señor, podamos actuar según la realidad que tú nos has dado ahora como hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hay un problema en la iglesia de Galacia, que hay personas que nosotros conocemos como los judaizantes, que son personas que dicen que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo y que sí debemos de creer en Él para la salvación, pero que también es necesario que nosotros añadamos buenas obras para poder ser salvos. En esas buenas obras ellos decían tenemos que guardar la ley de Moisés. Si uno no guarda la ley de Moisés, entonces no puede ser salvo. Este era el problema de los Gálatas. Es el mismo problema que nosotros tenemos con muchas otras grupos mal llamados cristianos, ¿no? Y también con los católicos romanos. Entonces, aquí ahora nosotros en los capítulos del 1 hasta el 2 hemos visto muchas cosas que el apóstol Pablo ha hecho. Él ya ha declarado que solamente hay un evangelio, ¿se acuerdan? Y que si nosotros escuchamos a alguien más enseñándonos un evangelio diferente, esa persona debe de ser considerado maldito, apartado para Dios, para su destrucción. También nos ha dicho que el evangelio que él predicó no es un evangelio que él recibió ni que aprendió de nadie, es uno que le fue revelado por el mismo Señor Jesús, y que su ministerio y su evangelio no es diferente que el de los 12. De hecho, cuando Pablo vio a los 12, especialmente a Pedro, junto con Jacobo y Juan, le dieron la mano en señal de compañerismo para que él fuera a los gentiles. Añadido a todo eso, él presentó el caso de Pedro, ¿no? Que iba a comer con los judíos y se apartaba de los gentiles. Y esto para hacernos entender, como dice el capítulo 2, el versículo 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También el apóstol Pablo ha dejado bien claro que el propósito de la ley nunca fue para salvación. Nunca fue para salvación, sino para conocimiento de nuestros pecados. Así que la ley lo que hace, como dice lo último que leímos, nos mata, dice, porque yo a la ley soy muerto para vivir, soy muerto a la ley para vivir para Dios. ¿Qué hace la ley? Nos deja sin esperanza, nos enseña nuestra condición malvada. Hace poquito hablaba con una señora, de hecho hoy en la mañana, y le decía, si tú te murieras hoy, ¿dónde irías? Me dice, yo creo que al cielo. Le digo, ¿y por qué crees eso? Me dice, pues porque no soy mala persona. Digo, ¿no eres mala persona comparada con quién? Porque si hablamos de Joaquín Guzmán, pues yo soy una perita en dulce, ¿no? Le digo, pero me dice ya, no, pues yo no le hago daño a nadie, trabajo. Y le digo, mira, si Dios es el que nos va a juzgar al final, pues deberíamos de medirnos con sus reglas, ¿no? Y me dice, pues sí. ¿Qué de los 10 mandamientos, por ejemplo, no mentirás? Y me decía, no, pues ya, ya desde ahí perdí, desde el primero, ¿no? Y luego le digo, ¿y qué del mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo? Me decía, pero yo no mato a nadie. Y le saqué el sermón del monte y le dije, el Señor Jesús dijo, tú escuchaste, no matarás, pero cualquiera que se enoje con su prójimo es culpable de juicio también, ¿verdad? Entonces, por todos lados, lo único que hace la ley es enseñarnos nuestra incapacidad de cumplirla, ¿cierto? Para eso se nos fue dada la ley, de modo que muramos a la ley, pero no para vivir como se nos dé la gana, sino para vivir para Dios. La ley nos enseña nuestra necesidad de un Salvador. Ese es el diseño de la ley. Y por último, el apóstol Pablo nos enseña que si la salvación de alguien, si la justicia delante de Dios, si yo pudiera estar bien con Dios por mis propias obras, pues entonces Jesús vino para nada. Se los leo, capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, sale sobrando lo que él hizo en la cruz. Si ustedes se dan cuenta de los capítulos del 1 al 2,
el apóstol Pablo lo que está haciendo es intentando validar, o no validar, sino defender su apostolado, que las personas vean que él de verdad es un apóstol como los 12, para que ellos vean que él es una persona comisionada por el Señor Jesús para hablar con su nombre, bajo, o más bien en su nombre y con su autoridad, y también defender el evangelio que él predicó. Y él está como, no sé si tú lo alcanzas a ver más, Edith, pero esto es como si él estuviera en un juicio y estuviera presentando prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Ahora lo que va a hacer el apóstol Pablo de los versículos, de los capítulos del 13 en adelante, es enseñarnos nuevamente que el evangelio se trata de la gracia y de la fe solo a través de Cristo. Solo gracia, solo fe, solo Cristo. De esas tres cosas. Y lo primero que hacen los versículos del 1 al 5 es apelar a la experiencia de los Gálatas. ¿Se dieron cuenta? A ver, tiempo. Vamos a dejar los argumentos a un lado. Yo quiero que vean esto. En su propia experiencia, Gálatas, yo nomás quiero saber una cosa. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo ustedes? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y cualquier cristiano sabe la respuesta a eso. Cualquiera lo sabe. No, nunca, jamás pudo haber sido por las obras de la ley. Jamás. No lo alcanzábamos. Pero quiero empezar por el versículo 1, ¿sale? Vamos a estar hablando de la experiencia de los Gálatas después, pero ahora quiero enfocarme en el versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Miren, ahora que el apóstol Pablo, pienso yo, está viendo cómo muchos Gálatas han abandonado el evangelio de la gracia para empezar a judaizar, para empezar a buscar su propia justicia por medio de las obras, él dice: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Por qué lo hacen? Yo creo que el apóstol Pablo lo hace con profunda tristeza, con mucha sorpresa. Diciendo: Gálatas insensatos. Lo veo agarrándose la cara al pobre, diciendo: ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Esta palabra insensato, quiero aclararles, no tiene nada que ver con ser falto de inteligencia ni nada de eso. Lo que pasa es que ellos no obedecieron a la verdad que estaba delante de sus ojos. No tiene nada que ver con ser tonto o con falta de inteligencia, más bien tiene que ver con el descuido y con la negligencia. Los Gálatas no eran ignorantes del evangelio, ellos no eran ignorantes de lo que el Señor Jesús había hecho por ellos. Dice ahí en el mismo versículo 1, Jesucristo les fue presentado claramente a ustedes. Claramente, ellos no eran ignorantes. Entonces, ¿qué pasó? Ellos simplemente no quisieron obedecer a la verdad que estaba delante de sus ojos. Esta palabra insensato es una palabra interesante y se usa algunas otras veces en el Nuevo Testamento. Pero para que te des una idea del tipo de insensatez que nosotros estamos hablando, no estamos hablando como de locura, como de desenfreno, como de imprudencia. Mira, abre tu Biblia en Lucas 24-25 y quiero que veas lo que pasa aquí, porque en este versículo también se usa la palabra insensato. 24-25. Aquí el Señor Jesús ha resucitado y va camino a Emaús, se encuentra algunos de sus discípulos y él empieza a hablar con ellos acerca de todas las cosas que tenían que pasar con el Cristo y de cómo era necesario que ellos resucitaran. Perdón, que el Señor resucitara. 24-25. Ellos aún no creían, estos discípulos, y el Señor Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas les habían dicho. Estos discípulos incrédulos, ante toda la evidencia que ellos tenían acerca de la resurrección y todo lo que ellos sabían, no creen aún. Ahí está, es visible, es comprensible. Ellos podían comprender lo que estaba pasando y aún así ellos no creen. ¿Cómo es posible que eso suceda? Hay un versículo más que quiero que vean en el Nuevo Testamento, que está en Tito 3:3.
Tito 3:3. Y aquí creo que muchos de nosotros podríamos sentirnos identificados con esto, porque habla específicamente de nuestra vida pasada, antes de conocer al Señor Jesús. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal. Sabemos que odiar gente está mal, sabemos que comportarnos de cierta manera está mal, sabemos que maltratar a otros está mal, sabemos que mentir está mal, sabemos las consecuencias de eso y aún así no nos importaba un pepino, nosotros seguimos adelante. ¿Qué clase de persona es una que hace lo que sabe que le va a hacer daño? Lo que él está probadísimo y comprende por todos lados que es para su mal. ¿Quién sino una persona insensata haría esas cosas? ¿Ves? Entonces lo que Pablo está diciendo es, Gálatas insensatos. Ustedes sabían, ustedes se comprendían todo y aún así están desobedeciendo la verdad. Insensatos. A lo mejor muchos predicadores no hablarían hoy así a los que los escuchan. Sería un poquito diferente, ¿no? Hoy está bien ser políticamente correcto, no hacer sentir mal a nadie, no confrontar a nadie. Pero era necesario que ellos escucharan esto. ¿Acaso no es insensatez eso? ¿No es insensatez lo que los Gálatas estaban haciendo? ¿No es insensatez alejarse de la verdad para seguir una mentira? ¿No es insensatez cambiar la libertad que da Cristo para volver a la esclavitud de la ley? ¿Quién cambiaría libertad por esclavitud? Nadie. ¿No es insensato cambiar la gracia por condenación y la alegría por temor y vergüenza? ¿No lo es? Recordando otra vez a esta señora con la que estaba hablando hace ratito, le decía, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Ella me decía, pues yo creo que ahora sí al infierno. ¿Te das cuenta qué es lo que hace cuando tú intentas establecer tu justicia por medio de tus obras, tu desempeño? Vives bajo temor todo el tiempo. Porque tú mismo sabes que no eres lo suficientemente bueno, que no das el ancho. ¿Quién haría esas cosas? Es una insensatez, es una tontería. Dice Pablo, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Esta palabra también fascinó, llamó mucho mi atención, porque esta es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Solo aquí es donde nosotros encontramos esta palabra, y esta palabra en griego es vaskaino, y se usa en el Nuevo Testamento o en el griego para enfatizar que hay un engaño escondido entre adulaciones, que hay un engaño escondido entre promesas falsas. Incluso esta palabra está asociada a la hechicería y al poder demoníaco. ¿Ya? Es una palabra fuerte. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ¿qué les metieron en la cabeza a ustedes? ¿Qué les pasa? O sea, no lo puedo comprender. Es como si ustedes estuvieran poseídos por algo. Es una palabra fuertísima, pero esta palabra es la que el Espíritu Santo usa para describir lo que le pasa a los creyentes cuando les enseñan mal. ¿Te das cuenta? Si tú te has pensado, no sé si tú has preguntado esto, pero si tú te has preguntado si los Gálatas eran o no cristianos, te doy la respuesta, sí lo eran. Pero mira lo que le pasa a los cristianos cuando alguien les enseña mal. Cuando alguien les enseña mal, ellos hacen este tipo de insensateces. Me acordó mucho esto al canto de las sirenas. ¿Saben lo que pasa o lo que pasaba con el canto de las sirenas, no? Que decían los marineros que el canto de las sirenas era una cosa maravillosa. O sea,
Siempre que las sirenas cantaban, los marineros iban y se lanzaban al mar, y porque era un éxtasis así brutal, ¿no? Y lo que pasa era que las sirenas cantaban para engañar a los marineros y se los comían. ¿Ya? Así se me hizo este asunto. Fascinaba. Sí, ellos estaban así maravillados, qué grandioso es esto, y nada, que estás caminando a tu muerte, ¿no? Algo así como el canto de las sirenas es lo que se me afigura. Y es que saben que, hermanas, este siempre ha sido un peligro constante para todos los cristianos. Tener maestros que enseñan mal, muy, muy falsos, algunos de ellos. Otros son tan hábiles en engañar que lo que parece que te están diciendo es completamente correcto. Pero cuando tú usas tu sensatez y usas lo que sabes, puedes darte cuenta que las implicaciones de lo que te están enseñando son equivocadas y son malas. Ese ha sido un problema constante entre los cristianos de todas las eras, desde el principio. Es más, deja tú de los cristianos, desde antes del cristianismo había falsos profetas también, que engañaban a la gente diciéndoles que Dios estaba en paz con ellos y que Dios los amaba, cuando en realidad no era así. Satanás siempre va a buscar falsear el cristianismo. Siempre, siempre, siempre. Y sabemos esto por las palabras del Señor Jesús. En Mateo 7, por ejemplo, cuando estudiamos el Sermón del Monte, se me vino mucho a la mente porque en Mateo 7 el Señor Jesús, justo cuando Él llama a la gente a entrar a la puerta estrecha del reino de Dios, cuando le dice, entren al reino, pero entren por la puerta correcta, les dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Son lobos rapaces, feroces, que no los van a perdonar y los van a destruir. Tengan cuidado de ellos porque son falsos. En Mateo 13 también está la parábola del trigo y la cizaña. ¿La recuerdan? ¿La ubican? Que un señor tiene un campo y planta trigo, planta una semilla buena, y cuando esa semilla buena está ahí creciendo, llega su enemigo y pone cizaña. Si ustedes han visto el trigo y la cizaña, son básicamente lo mismo. La única diferencia es que la cizaña no tiene grano, pero son igualitos, igualititos. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Cuando está el evangelio y cuando las personas reciben el evangelio, ¿qué hace él? Pone falsos en medio de ellos para desviar lo verdadero. El mismo apóstol Pablo en Hechos 20, 29, quiero leerles lo que dice el texto. Si ustedes también quieren buscarlo, está bien, yo les animo a hacerlo. Hechos 20, 29. El apóstol Pablo está despidiéndose de los hermanos porque va a ir rumbo a Jerusalén y les dice a los ancianos y a los hermanos que están con él, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De en medio de ustedes se levantarán esos hombres perversos y falsos. El cristianismo y la historia del pueblo de Dios siempre ha tenido maestros así. Maestros que engañan, que pervierten, que falsean. Quiero leerte un último versículo respecto a esto que está en Tito 1. Y si puedes acompañarme, igual yo creo que es un título que vale la pena subrayar. Tito 1:10 dice lo siguiente. Ay, estoy en Hebreos. Con razón dije, no, así no dice. Tito 1:10. Escucha. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente ¿quiénes? Los de la circuncisión, los judaizantes, los que te dicen que tú tienes que obedecer la ley para que Dios te acepte y te ame. A los cuales es preciso, dice el apóstol Pablo, taparles la boca, porque trastornan casas enteras engañando a la gente por ganancia deshonesta. ¿Ves? A estos
rebeldes, tercos. A estos es necesario callarlos. Callarlos. Hermanos, en el día de hoy tenemos tantos maestros, tantas voces. El Internet ha hecho por nosotros, nos ha abierto el mundo. Pero así como nos ha abierto el mundo para las cosas correctas y buenas, también nos ha abierto el mundo para tantas cosas falsas. Y uno de mis temores es que tal vez alguno de nosotros llegue algún día a actuar con la misma insensatez de los Gálatas. ¿Saben qué? Ahorita tenemos tanta información. Podemos aprender lo que quieras. ¿Quieres aprender de la Reforma? Puedes aprender de la Reforma. ¿Quieres aprender cómo enseñar a niños? Puedes hacerlo. ¿Quieres aprender algo acerca de un versículo particular en el idioma original de la Biblia? Puedes hacerlo. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo tenemos un montón de desinformación y un montón de ignorancia. Creo, no lo sé, pero no recuerdo alguna otra época donde los cristianos hayan sido tan ignorantes, teniendo tantos recursos. Yo pienso que si alguien tenía como la excusa de decir, pues es que no sabíamos, eran los Gálatas. Tener un rollo era caro, no había copias, ellos se las arreglaban como podían. Pero nosotros, teniendo tantos recursos, también actuamos con descuido y con negligencia. Porque sabiendo hacer lo que es bueno, nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Eso se llama negligencia. Y cuando escuchamos algunas cosas en internet, o predicadores, o música, o lo que sea, ni siquiera nos detenemos a pensar un poquito. ¿No saben cuántas veces ha escuchado decir a los cristianos que escuchan a cierto predicador porque él sí les gusta cómo predica? No si dice la verdad, no si les enseña lo que la Biblia dice, simplemente porque a mí me gusta cómo esta persona enseña. Qué insensatez tan grande. Van a las iglesias que les agradan, también meditan poco en lo que escuchan, oyen los sermones una vez y dicen, con eso ya la hice, ya cumplí con lo que Dios pidió de mí esta semana, ya escuché su palabra, ya estoy bien, ¿no? Dan cumplida su tarea de escuchar la voz de Dios porque escucharon un sermón una semana y no volvieron a meditar en eso ni una sola vez. Tanta confusión hay en la iglesia hoy, hermanos, que de verdad es difícil de creer. Tal vez ustedes no estén muy familiarizados con esto, después lo haremos, pero mis amigos saben que yo soy calvinista y mis amigos cristianos, mis amigos de la escuela también, y me dicen, oye, ¿y por qué? Y entonces yo les hablo del calvinismo, que básicamente son las verdades esenciales de la fe cristiana, que nosotros estamos muertos espiritualmente, que nosotros estamos completamente rotos en pecado, muertos, que nosotros somos elegidos por Dios, porque nosotros nunca jamás lo escogeríamos, Él nos escoge, que su gracia vence nuestro corazón malvado y que Jesús murió por nosotros, ¿no? Y les enseño de todas esas cosas y luego les digo, oye, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees de la salvación? ¿Y sabes cuál es la respuesta que muy, muy seguido me dan? Es, a mí no me gusta meterme mucho en eso, no lo pienso. Y yo, ¿cómo no puedes pensar acerca de tu salvación? Es la cosa más básica, lo más esencial. De entre todas las cosas que podrás llegar a pensar, pues tu salvación es lo primero. ¿Cómo puedes no pensar mucho en eso? ¿Qué te pasa? Yo casi le digo, pues piénsalo, por favor. De veras hay tanta confusión. Hay maestros que son hábiles en fascinar, como las sirenas. Una mujer que asistía también a la iglesia donde yo crecí, de repente la veo un día, dejó de ir a nuestra iglesia y la veo y le digo, oye, ¿dónde estás yendo? Que me dice, estoy yendo con los testigos de Jehová. Y yo, ¿por qué? Y me dice, pues es que ahí me sentía a gusto.
Y yo así con cara de, ¿qué te está pasando? ¿Por qué? ¿Y sabes qué? No quiso dejar de ir. Aunque se le explicó el evangelio nuevamente. ¿Quién la fascinó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué estás viendo? Y saben que hay también tantos cristianos que no pueden definir claramente lo que es el evangelio, el arrepentimiento, la fe. Cosas tan básicas que todos nosotros decimos, que creemos. De verdad hay tanta confusión en la iglesia, a un nivel brutal. Hace poquito vi un video de un hombre que se llama Russell Campbell, y este hombre está en una bata blanca y se presenta ante un grupo de personas diciendo que era pastor de una iglesia metodista y diciendo, ay, mis pronombres son él, y es chin, 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 y da todos sus pronombres, y de repente le dice, mi nombre de drag queen todavía es un trabajo en proceso, todavía no sé cuál voy a hacer, pero si tienen sugerencias, estoy abierto a sugerencias. Mientras todo ese grupo de personas que está ahí sentado escuchando esa aberración, están aplaudiéndole y ovacionando a este hombre mal llamado pastor. ¿Qué nos fascinó? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están siguiendo un evangelio tan torcido? Dice el apóstol Pablo ahí, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Insensatos a ustedes. Delante de los ojos de ustedes, Jesucristo fue presentado tan claramente. Tan claramente. Me gusta cómo lo dice un señor que se llamó William Hendrickson. Él dice sobre este texto, Jesucristo les había sido proclamado como la única fuente de salvación plena y gratuita para todo aquel que creyera, como si le hubieran visto morir con sus propios ojos. Los Gálatas ellos habían visto el sufrimiento del Señor Jesús, ellos habían visto su amor por ellos habían visto su misericordia, ellos habían visto el acto glorioso en el que Él mismo tomó la ira de Dios para absorberla por su pecado, y cómo Él les había dado en ese mismo acto su justicia, tan claramente. Esa verdad estaba puesta delante de ustedes tan claramente. Gálatas insensatos, ¿por qué actúan así? ¿Cómo pueden ustedes actuar con tal falta de sentido común? ¿No sabían ustedes? ¿Eran ignorantes? ¿No se dan cuenta? ¿Cómo pueden ustedes actuar así sin usar su intelecto, aunque sea un poquito? ¿Qué les pasa? ¿Por qué es tan difícil para ustedes pensar y creer lo que está delante de sus ojos? ¿Qué les metieron en la cabeza? No lo entiendo, Gálatas. Escuché una traducción del pastor MacArthur cuando estaba haciendo esto, y él habla en inglés, y dice que un comentarista, cuando dice, oh Gálatas insensatos, lo traduce así, oh dear idiots. Dije, ¿cómo tan mensos? ¿Qué les pasa, Gálatas? ¿Y saben qué? Ese es mi temor. Que alguno de nosotros lleguemos a actuar así, sin insensatez. Perdón, con insensatez. Porque esto no es algo de capacidad mental, hermanos. Y a veces nosotros nos excusamos diciendo, es que a mí todo se me olvida. Es que yo tengo mente de teflón. Es que, no sé, yo no soy tan inteligente. Pero el principal problema no es la mente. El principal problema es el corazón. ¿Sabes por qué no nos ocupamos? ¿Por qué no ocupamos nuestra mente en la verdad? Porque nuestro corazón no atesora esa verdad. Nosotros no ocupamos nuestra mente en la verdad de Dios porque nuestro corazón no atesora esa verdad.
Esa es la razón por la cual nosotros lo hacemos. Insensatos es una palabra que queda bastante bien a aquellos que han sido engañados. Que han sido engañados por este canto de sirenas raro, ¿no? Una conocida mía me dijo hace un tiempo que en su iglesia iba a enseñar a un hombre que se hace llamar Cash Luna. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Han escuchado de él? Mira, este es un hombre, por si no lo has escuchado, que le anima a las personas en la iglesia a llamarse dioses. Jehová Junior. Así de esas. Y que reparte los dones de Dios por dinero. Si tú le pactas con Dios, entonces Él va a bendecirte y mira, todo va a salir bien. Aquí Cuando le dije a mi amiga, cuidado, vete de ahí, no hagas eso, de veras, tú lo has escuchado, ver las tonteras que dice. ¿Sabes qué me dijo ella? Pues yo creo que no debemos de juzgar la vida de nadie. Yo creo que el Señor Jesús estaría en desacuerdo con ella, porque Él dijo, guárdense de los falsos profetas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahí, sentado junto con ella, iba a haber cientos de personas escuchando a este hombre, escuchando alegremente lo que este hombre dice. Satanás es hábil engañando, y Satanás es hábil poniendo a su gente en ciertos lugares. Satanás es un mentiroso buenísimo, él es el padre de las mentiras. Él hace que él mezcla la verdad con la mentira de modo que parezca verdadero todo lo que está diciendo. Él es tan hábil engañando que quiso engañar al Hijo de Dios usando la palabra de Dios. Y lo mismo hacen estos maestros falsos. Lo mismo hacen ellos. Hermanas, por favor consideren que a menos de que haya un regreso de la iglesia en sumisión y arrepentimiento a la palabra de Dios, a menos de que haya un regreso a la palabra de Dios donde nosotros leamos la palabra de Dios devotamente, sometidos a ella, la insensatez permanecerá. Es un peligro grave, hermanas, no dedicar la mente a la verdad. Y también que nuestros corazones no sean fieles y devotos a esa verdad. Es una cuestión de las dos cosas. ¿Qué nos fascinó?, dijo el apóstol Pablo. Aquí en el texto, en Gálatas 3:1, pues obviamente eran los judaizantes, ¿no? Los judaizantes los habían engañado, ellos los fascinaron, ellos los hechizaron, les metieron algo en el cerebro, algo poseyó a los gálatas para que ellos desobedecieran una verdad que era tan clara, tan palpable para ellos, tan dulce, tan dulce. Hermanos, hermanas, aquí yo quiero que paremos porque ya no creo que me dé chance de hacer más. Pero mira, ante tal error y ante tales maestros, lo mejor que podemos hacer, el mejor remedio que podemos tener contra eso, es la verdad de la palabra de Dios. Bien simple. Es un remedio muy, muy, muy simple. La palabra de Dios, de verdad, es nuestro tesoro más grande en este mundo. Aparte de Dios y su salvación, este libro es lo mejor que tenemos. Es la única verdad que nosotros tenemos, que nos ha sido dada por parte de Dios. Ella de verdad es nuestro gran tesoro aquí. No voy a poder enfatizarlo nunca suficiente. Es nuestro gran tesoro aquí. Sin embargo, muchos de nosotros siempre encontramos pretextos para decir por qué no la leemos lo suficiente. ¿Por qué no la leemos lo suficiente en oración, meditación y dedicación? Usualmente muchos cristianos encuentran pretextos fáciles para poder decir por qué no la memorizan.
o porque no la leen. Pero es tan esencial para nosotros, tan vital. O sea, la Biblia nos protege como nada lo hará. El Señor Jesús dijo que esto era tan importante para nosotros de la siguiente manera. Él dijo en Mateo 4:4 que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de esencial para ti y para mí es la palabra de Dios como nuestra comida diaria. No podemos esperar, hermanas, es una tontería pensar que nosotros vamos a ser fuertes, valientes en compartir la palabra de Dios, eficaces, que nuestro carácter va a cambiar, que nosotros vamos a poder reaccionar mejor con nuestra familia, que nosotros vamos a poder ser una bendición más grande a la iglesia si nosotros vivimos aparte de este libro. No, de verdad no se puede. Es una tontería pensar así. Que voy a poder reconocer la verdad del error o mostrarle a alguien la verdad de Dios. Mira, si tú no estás comprometido con la Biblia, de manera que tú la consideres como algo esencial para ti, como tu tesoro, la verdad es que lo que escuches o leas te va a beneficiar súper poquito. Súper poquito. Mira, la palabra de Dios es maravillosa. Dice ella misma que penetra el alma y hasta las coyunturas. De verdad, que discierne nuestro pensamiento, que discierne nuestro corazón, que la palabra de Dios nos hace sabios para salvación. La palabra de Dios es muchas cosas grandiosas, pero no es mágica. Las verdades de la palabra de Dios no van a salir del libro con el airecito de la Rosa de Guadalupe y se van a insertar en tu mente y en tu corazón. No lo van a hacer. No lo van a hacer. No es mágica. Si ella no es tu ancla en cada cosa que tú hagas, entonces tú no vas a tener un fundamento seguro para tu vida. Y lo más probable es que seas llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. Quiero leerte lo que dice ese versículo y ya con eso terminamos. Y fíjate, porque usualmente ponemos mucha atención en el 11 y en el 12 de Efesios 4. Efesios 4, ahí estoy en Filipenses. Efesios 4, versículo 11. Escucha. Dice, y Él mismo, está hablando de Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estamos hablando de los dones, ¿ves? Pero fíjate por qué Dios puso a tantos maestros en la iglesia y a tantos maestros de tantos tipos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios puso a estos maestros para que nosotros podamos ejercer el ministerio que nos ha dado en el mundo, que es de reconciliarlo con Él mismo, y para que nosotros crezcamos hasta que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud del Señor Jesús. Pero mira lo que dice el 14. También para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te das cuenta? Te leo este último versículo en la versión de la Nueva Traducción Viviente que me gustó. Tal vez tú digas, la Nueva Traducción Viviente a veces ayuda. Dice,
Ya no seremos como niños inmaduros, no seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad.